Hoy vamos a estar revisando un tema realmente importante para esta unidad que se enfoca en revisar la evolución y lo que estamos llamando ahora sus repercusiones sociales. Como ya hemos visto, estamos mezclando, estamos conjuntando la biología con el aspecto cultural y en este caso vamos a ver cómo lo realizamos de una manera pues también bastante importante para nuestra forma de interpretar el mundo. Entonces, los invito a que me acompañen. Yo soy el profesor Octavio Martínez y vamos a revisar las actividades integradoras números 5 y 6. Entonces, vamos a ver cuáles son las brevísimas reglas que vamos a tomar en cuenta. Primero hay que recordar que en este video nos vamos a acercar a los procedimientos y los conocimientos necesarios para que realicemos las actividades integradoras por medio de ejemplos, ¿sí? Por medio de hacer un estudio de la misma actividad integradora para ver en qué consiste, para ver cómo es que está elaborada y qué es lo que está pidiendo de nosotros, porque eso es lo que vemos a veces. No nos queda siempre claro cuál es la solicitud de la actividad integradora. Por eso creo que es importante que hagamos este ejercicio y ustedes tal vez no se den cuenta, pero nos sirve como excusa para que desarrollemos los conocimientos que se tienen previstos. Entonces, creo que es un ganar-ganar. Y como les comentaba, tenemos, como siempre, las reglas. Las reglas son básicamente sobre cómo vamos a compartir las dudas en el video y cómo nos vamos a comunicar. En primer lugar, escribe tu duda directo aquí en los comentarios de YouTube. No voy a responder por otros medios. Y como la palabra duda lo dice, si es una duda, por favor, que quede claro que es una duda, ponle una pregunta, no solamente me cuentes que hay un problema, porque a veces no puedo distinguir bien entre si me estás compartiendo nada más que tienes alguna dificultad o te gustaría que te ayudara a resolverlo en algún aspecto, alguna explicación, algo así. Punto número 2. Indica el número del punto exacto donde surge tu duda. De preferencia, escribe la hora y el minuto del video. Eso va a facilitar bastante la comunicación. 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estamos viendo en el video. Todo comentario donde se mencionen respuestas va a ser eliminado. Obviamente también cualquier comentario que no respete las normas de la etiqueta, lo cual me parece bastante importante que lo mencionemos en esta sesión particular, porque vamos a estar tocando temas que merecen que enfaticemos el valor del respeto y la tolerancia. Entonces vamos a tomarlo muy en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí que sea importante? Bueno, vamos a pasar ya directo a nuestra actividad. Y antes, bueno, esto lo vamos a pasar. Primero aquí, actividad integradora número 5. Se llama sistema nervioso y reproductivo. Son los dos sistemas, ¿verdad? Sistemas nervioso y reproductivo. Entonces, vamos a ver cómo estos dos sistemas que parece que no tienen nada que ver están bastante interconectados y se relacionan de forma muy estrecha. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, el recordatorio que habíamos visto. ¿Cuál es? Cada actividad integradora debe de incluir una portada, ya lo sabemos, y al final referencias. ¿En medio qué debe tener? Bueno, en medio debe tener las instrucciones de cada paso, cada uno de los puntos que estás metiendo. Fíjate si tu facilitador te lo pide de otra manera, también tienes que estar muy al pendiente de todo lo que tu facilitador te está solicitando. Y también lo que tiene que ver con el contenido, que siempre debe estar escrito con tus palabras. No hay excusa para que no esté hecho con tus palabras. Siempre, en todos los casos, debe estar realizado con tus palabras. Ya sabes que si quieres incluir algún pequeño fragmento de una fuente, pues hay que citarlo de manera adecuada y, como digo, debe de ser pequeño y breve. Esto es importante que lo tengamos bien en cuenta. ¿Qué más? Bueno, ya pasamos a las indicaciones. Para esta actividad vamos a entregar un documento en un procesador de textos que incluya dos cosas, ¿sí? Esto es lo de qué entregaré. Uno, la liga a un mapa mental, el cual vas a realizar en GoConquer, que es la aplicación que nos está solicitando la plataforma, y las conclusiones solicitadas, que son 2 puntos. Y aquí está la estructura de nuevo. La estructura es así, la puse así para que quedara bien definido lo que es, porque en las instrucciones a veces nos confundimos un poquito porque dice punto 1, punto 2, pero aquí está, mira, esto es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Claro que tú debes de estar bien al pendiente
si tu facilitador te lo pide que lo hagas de otra manera. Pero esto es en general la estructura y pienso que no debería de haber problema. Debe de contener los siguientes elementos que además ya habíamos mencionado. Portada con datos generales, es muy importante, y dividirse en puntos 1, 2 y 3, en 3 puntos, ¿sí? Y por último, las referencias. El primer punto que vas a incluir en tu documento, acuérdate que es un documento de procesador de texto. Yo estoy aquí exponiéndolo todo en una presentación, pero tú no, acuérdate que tú lo vas a entregar en un procesador de textos como vimos previamente. Entonces, en ese procesador de textos vas a incluir una liga, vas a escribir, esta instrucción la vas a poner directo, acuérdate que debes de incluir siempre las instrucciones. Entonces, pon liga de tu mapa mental, 2 puntos y pones la liga. Punto 2, un párrafo donde vas a explicar una cosa que luego vamos a ver qué es. Y punto número 3, otro párrafo donde tienes que explicar otra cosa. Todo tiene que ver con el sistema nervioso y el sistema reproductivo. Es muy importante que entiendas bien la estructura de tu actividad antes de que te lances a hacerla, ¿sí? Entonces, espero que esto quede muy claro. Todo va a ser un documento de Word o de procesador de texto que estés usando, puede ser Google Docs también, y ese documento de Word debe de dividirse en una portada al principio, sus referencias al final, y en medio debe tener 3 puntos. Los 3 puntos, ponle 1, 2 y 3 y ponle la instrucción, ¿sí? Pon la pregunta o la instrucción. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a ver el contenido de los puntos. ¿Qué les parece? Acompáñenme en esta revisión. Punto número 1. Este está muy interesante. Vamos a ver. Dice, crea un mapa mental digital sobre la relación de los sistemas nervioso y reproductivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar checando. ¿Cómo es que se relacionan el sistema nervioso y el sistema reproductivo, ¿sí? Debes de tener, este mapa debe tener los siguientes elementos. Primero, debemos de aterrizar esto. Vamos a conocer la relación entre dos sistemas, pero para que conozcamos cómo es su relación, pues primero tenemos que explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas. El título nos lo están pidiendo que sea relación de los sistemas nervioso y reproductivo. Después nos están pidiendo que incluya imágenes alusivas al tema. Y ahora sí, esto es lo importante, son 3 cosas, ¿sí? Como habíamos dicho, información sobre el sistema nervioso, información sobre el sistema reproductivo y al último, explicación del vínculo entre ambos. Esto es lo que tenemos que hacer. Una vez que termines tu mapa mental, vas a generar un enlace y lo vas a pegar, como ya habíamos dicho. Entonces, antes de ver y de que platiquemos un poco sobre este contenido teórico sobre los sistemas, vamos a ver primero cómo se usa la herramienta del mapa mental. A mí me gusta empezar siempre por la estructura y después de ahí vamos viendo cómo se va llenando, cómo se va llenando de vida, pero primero vamos a poner la estructura bien, vamos a establecer el tronco. Entonces, para que trabajemos, vamos a usar GoConquer. Acuérdate que el mapa mental se debe de hacer en esta, fíjate, en GoConquer, en esta página, ¿sí? Es goconquer.com y es muy sencilla de utilizar. Es la que nos está diciendo la plataforma. Si no pudieras utilizar esta, si quisieras utilizar otra, tienes que preguntarle directo a tu facilitadora o facilitador. Nosotros vamos a revisar con GoConquer, que es también, por cierto, una de mis aplicaciones favoritas, es muy fácil de usar y es gratuita. No deberías de pagar nada por usarla. Entonces, ya entré directo. No voy a poner todo el procedimiento porque es sumamente sencillo. Tú debes de poner goconquer.com. Fíjate, y vas a entrar directo. Si no te has inscrito, te va a dar la opción de que te inscribas, imagínate, directo con tu página de Face o con tu página, tu correo electrónico de Google. Entonces, ¿de qué vas a entrar? Es muy fácil. Entonces, una vez que estés en un plano parecido como el que estamos viendo aquí, con una pantalla similar a esta, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es que hagas pues que elijas la estructura con la que vas a trabajar, que en este caso es el mapa mental. Entonces, te diriges a donde dice crear. Esto acuérdate que también lo puedes utilizar en tu celular, o en la tablet que tengas. Entonces, una vez que estamos aquí, ¿qué vamos a elegir? Pues obviamente mapa mental, ¿sí? Y listo, le vamos a dar clic y aquí está.
Ujú. Entonces, ya estamos en nuestro GoConquer. ¿Y qué nos dijeron de GoConquer? Bueno, nos dijeron que le pongamos el título. Y ahorita voy a explicar por qué es tan importante que le pongamos el título. Ya le puse el título, ¿qué les parece? Luego, antes de continuar, vamos a regresar a mi exposición para que hagamos un chequeo de una cosa que es también bastante fundamental que lo entendamos. Entonces, volvemos a nuestra presentación y ahora sí, vamos a ver. El mapa de ideas. Es importante que el mapa mental. El mapa mental, sí, porque es la palabra que nos dijeron, ¿verdad? Mapa mental. Sí. El mapa mental es algo que tiene una estructura muy particular. Yo en general, para mí, un mapa mental, un mapa de ideas, una lluvia de ideas son cosas muy similares. Pero debes saber que hay maestros que con muchísima razón lo consideran de una manera específica. Entonces tú debes de estar al tanto de esto. ¿A qué me refiero? A que si no lo haces como debe ser, te pueden bajar puntos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, a que tienes que poner una idea principal, una idea más importante que todas las demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué enfatizo con esto? Porque si pusieras dos ideas grandotas juntas, está mal. Bueno, no está mal, pero te lo pueden considerar que está mal. Entonces, solamente pon un título, ¿sí? Esto es lo que vas a hacer. Si no, se puede prestar a que se diga, esto no es un mapa mental, esto es un diagrama, ¿sí? Esto es un esquema de otro tipo, esto es un cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, tú debes hacer algo así. Una ramificación que parta de una idea más importante que todas las demás, en este caso el título que ya pusimos, y después sacar hacia una idea secundaria. Las ideas secundarias son las ideas que también son importantes, pero no son tan ultra importantes como las otras. Esto lo debes de tener muy presente, ¿sí? Y una vez que estemos trabajando así, pues ya va a ser mucho más plausible hacer algo en lo cual podamos poner en práctica todo lo que queramos, nuestra creatividad en cuanto a lo que queremos expresar. Entonces, ¿qué es lo que después debe tener tu mapa mental? Bueno, debe de tener, además de el título central, que es la relación entre sistema reproductivo y nervioso, pues vamos a dejar un poco esto, pues debe de tener las dos ideas más importantes, que son sistema reproductivo, sistema nervioso, y jalar de aquí, acuérdate, sistema reproductivo. ¿Y cuál es la otra idea que nos habían dicho? La tercera, la relación entre sistemas. Tú lo puedes expresar como quieras, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo sugiero. Ustedes lo van a hacer cada quien de manera diferente. Entonces, ya no voy a seguir porque no quiero dar pauta que se elabore de una manera o de otra, pero sí me parece muy importante que puntualicemos cuáles son las ideas principales para que no quede duda alguna. Tú lo puedes expresar quizá con otras palabras, pero deben de ser estas mismas ideas. También es importante que tomemos en cuenta que debido a que se trata de un mapa mental, debemos de incluir solo la información concisa en frases breves, ¿sí? Esto también es fundamental que lo tomemos en cuenta. Después, por ejemplo, tenemos el sistema, perdón, empezamos por sistema nervioso. Entonces, imagínate que nos piden, primero nos pidieron más bien la descripción del sistema nervioso, la información referente a esto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, funciona para digerir los alimentos. Aquí ya estoy inventando, ¿eh? Porque eso tú lo vas a hacer. Funciona para su función principal. Función principal. Digerir los alimentos. ¿Qué más? Bueno, sus órganos más importantes, estómago, estoy inventando, y pulmones, ¿no? Etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver la información, tú vas a investigar tu propia información, pero yo no te voy a dar las respuestas del
del mapa mental porque está facilísimo, facilísimo. Ya vimos más o menos pistas muy, muy, muy sencillas. Entonces, ¿qué más? Bueno, también tienes que incluir algunas imágenes. Es muy sencillo. Esto ya lo hemos hecho antes, entonces simplemente yo te sugiero que busques las imágenes alusivas al tema que te parezcan más interesantes, las buscas en Google, en imágenes, después las guardas en tu computadora y las pegas aquí eliges esta imagen de insertar recurso multimedia y listo. Entonces, de este modo, pues ya, por ejemplo, sistema reproductivo, función. Ya, no sé. ¿Qué otras ideas podemos sacar? No sé, por ejemplo, depende de las hormonas tal y tal, ¿no? Para su maduración, información que sea relevante. Entonces, una vez que hayas terminado, no basta con que pongas unas cuantas, ¿eh? Pues hay que poner muchas más y si puedes sacar más así, por ejemplo, de hecho, podría poner función principal, funciones, por ejemplo, otra idea que puede ser funciones. En el caso del cerebro, pues son tres funciones básicas, función uno, función 2 y la otra. Entonces, después que hagamos esto, lo más importante de tu mapa, además de lo que ya hemos visto, es que se explique cuál es la relación entre los dos sistemas, la relación entre ambos sistemas. Entonces, tú aquí vas a ver cuál es su relación. Están relacionados por medio de... Y si alguien se pone más creativo, pues simplemente lo que puede hacer es empezar a trabajar poniendo la relación aquí en medio, ¿no? Digamos aquí. Entonces, eso podría verse muy padre porque vemos cómo realmente hay una relación en las imágenes. Entonces, bueno, fíjate qué padre, todo se puede ir moviendo, se pueden también configurar los colores y puede quedar algo muy interesante, ¿sí? Cada quien aquí va a dejarse llevar por su creatividad, por lo que quiere expresar y va a ser una oportunidad importante para que pongamos esto en práctica. Fíjate qué bonito se ve. Una vez que hayas terminado tu mapa mental, ¿qué vas a hacer? Bueno, cuando lo hayas terminado, vas a descargarlo. Perdón, no, vas a generar una, un, un enlace, exacto, vas a generar un enlace. Entonces, para generar el enlace, pues déjenme acordarme cómo es. Vamos a probar, creo que es por aquí. En acciones nos dirigimos a, así, en acciones, déjame ver si se ve esto en la pantalla, sí. Elegimos la opción para sacar un enlace, entonces... A ver, comparte este recurso directamente con tus amigos. A ver, voy a darle clic en amigos. No. Comparte esto en blog o red social. Aquí está. Entonces, fíjate, aquí ya me dio mi enlace. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Donde dice social, elegimos la opción social, comparte, y aquí abajo dice URL. Entonces, cuando tú hayas terminado tu mapa mental, eliges esto, copias la URL y lo puedes probar después en otra pestaña. Lo pegas y nos dirige a esto. Aquí ya no se puede mover porque simplemente es una página de visualización que tu facilitadora o tu facilitador va a ver, ¿sí? Tú lo puedes probar bien en una página, acuérdate, en una ventana de incógnito para que veas si realmente se produjo de manera correcta el enlace. Pero fíjate, ya vimos cómo hacerlo. Si tienes duda, por favor, compártelo en los comentarios. Con mucho gusto voy a responder a ver si se puede solucionar de algún modo, si es que tienes una dificultad. Pero yo creo que está muy sencillo en general la forma de trabajo con con esta bonita aplicación, ¿verdad? Entonces, una vez que ya sabemos cómo hacer en general nuestro mapa mental, ¿qué sigue? Bueno, sigue algo que es, como habíamos comentado, pues fundamental, que es pues, el contenido de nuestro mapa mental. No solamente es poner ahí palabras y palabras, sino que haya un contenido coherente que se relacione con lo que nos están pidiendo y que exprese de forma adecuada lo que nos están solicitando. Es decir, vamos a llenar ahora sí esto de las ideas principales, ideas secundarias y las demás ideas. Entonces, vamos a recordar qué les parece lo que nos están pidiendo porque es importante. Nos están pidiendo que incluya
funcionamiento del sistema nervioso, como ya vimos, que es la idea principal o la idea secundaria 1, información referente al funcionamiento del sistema reproductivo, es la idea secundaria 2, y después el vínculo entre ambos sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué les parece primero algo sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Acuérdate que toda la información la vas a encontrar en tus recursos y esos recursos te van a servir como una pauta para que después hagas una búsqueda en Internet. Pero también me parece interesante que platiquemos aquí al respecto. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Como todos podemos ver aquí en la cabeza de Homero Simpson, el sistema nervioso se divide en una... No, no es cierto, no vayan a creer que es así. Esto es una caricatura, es simplemente un chiste. Pero tiene algo de realidad y es que aparece la parte más importante del sistema nervioso, por lo menos tradicionalmente, que forma parte del sistema nervioso central, que es pues el cerebro. Pero en realidad el sistema nervioso es mucho más que el cerebro, ¿sí? Entonces, primero, para que comprendamos, porque lo que queremos ver es el funcionamiento, tenemos que entender para qué sirve el sistema nervioso. El sistema nervioso, y esto me parece que a veces se nos olvida, pero el sistema nervioso sirve para tres cosas. Sirve para que recoja los estímulos sensorios del cuerpo y del entorno externo, ¿sí? Esto es básico, pero bueno, lo pasamos por alto para que nosotros podamos tener toda esta rica experiencia del universo, del cosmos, de nuestra vida, para que podamos sentir, para que podamos ver con nuestros ojos, escuchar la música, escuchar los sonidos, para que podamos oler y sentir el sabor de los alimentos, pues necesitamos un cerebro conectado a miles de terminales nerviosas que recogen los estímulos, ¿sí? Esto es lo primero. No solamente el cerebro toma los estímulos, sino que además los procesa y los interpreta, ¿sí? No solamente le llegan así como, vi una mariposa, vi una luz, no, sino que el cerebro dice, eso es una mariposa que está volando hacia el norte, esto es luz, significa que ya amaneció, los va a interpretar, imagínate qué cosa tan maravillosa. No todos los seres tienen esta capacidad. No todos los presidentes de Estados Unidos lo tienen, por ejemplo. 3, responde adecuadamente. No solamente recibe los estímulos, no solamente, por ejemplo, ponemos nuestra mano en el fuego, entonces recoge el estímulo que, me quemé, ¿no? Lo interpreta que es decir, me estoy quemando. Pero no solamente eso, sino que va a responder y va a decir, va a mandarle la señal ordenándole a los músculos de la mano para que quite la mano y deje de estarse quemando. Y muchas cosas. Por ejemplo, en esta caricatura ya tenemos un proceso mucho más complejo, que es cuando nuestro cerebro genera sus propios pensamientos, o sea, el cerebro piensa, planea, y además a partir de esa interpretación que hace del mundo, toma decisiones. Entonces, en este caso, bueno, es un chiste, ¿no? Es una persona hablando con su cerebro como si fueran dos entes separados, cuando en realidad es la misma. Pero en este caso el cerebro está presentando algunos síntomas de ansiedad nocturna, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cómo se compone el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso se compone por muchísimas áreas, pero básicamente podemos decir que se compone primero en dos sistemas, en dos subsistemas, que son el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, que podemos ver aquí. Ya habíamos hablado del cerebro, pero no solamente el cerebro, sino que está conectado con esta parte que se encuentra adentro de la columna vertebral. Y después el sistema nervioso periférico, que no es solamente, eso significa que el sistema nervioso no solamente es el cerebro y lo que está dentro de la columna, sino todos los nervios que están conectados por todo el cuerpo. Como dice aquí, se expanden en ramificaciones a partir de la médula espinal por todas las partes de nuestro cuerpo humano. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que no solamente pensemos que el sistema nervioso está en una parte, está en todas partes, está conectado en todas partes de nuestro cuerpo. Por eso es que podemos sentir en todas partes, menos en nuestro pelo, ¿verdad? O nuestras uñas. Pero en todo lo demás hay extensiones del sistema nervioso. Aquí hay otra visualización, ¿no? Otra vez, el sistema nervioso central es esto que se ve aquí rojo,
que sería la columna, perdón, la médula espinal y el cerebro, y aquí el sistema nervioso periférico, que son todas las extensiones que se expanden al cuerpo. Esto vamos a tenerlo también muy en cuenta y en relación con, vamos a vincularlo con lo del funcionamiento. También para que entendamos esto del funcionamiento, debemos comprender que el sistema nervioso central se divide básicamente en tejido nervioso, que está compuesto de estas pequeñas células llamadas neuronas, ¿sí? Que son muy peculiares por todo lo que pueden hacer, ¿verdad? Las neuronas las neuronas sensoriales reaccionan a nuestros sentidos, o sea, el olfato, la vista, etcétera. La transmisión de impulsos nerviosos entre dos neuronas, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene que ver con cómo funcionan y bueno, son algunas de las cosas que vas a poder ver en los recursos. La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas ocurre en la conexión entre neuronas y esa conexión, o sea, esta neurona se va a conectar con otra neurona por medio de la sinapsis. Y las sinapsis se establecen entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas, o sea, otras partes de la neurona que se encuentran aquí en estas ramificaciones. La comunicación entre dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es parte de su funcionamiento y tenemos que ir comprendiendo que todo es como si tuviéramos un cableado en nuestro cuerpo que saliera de nuestra médula espinal. Imagínate, entonces todo está hecho como una carretera, pero de cables que además de que son como alambres, pues justamente sí transmiten señales eléctricas por todo nuestro cuerpo. Entonces, nuestras, eh, los estímulos de los sentidos que sentimos provienen de señales eléctricas. Y bueno, se lleva a cabo en los botones sinápticos situados en cada extremo de las ramificaciones del axón, ¿no? 4. En el interior de cada botón sináptico existen pequeños depósitos llenos de una sustancia llamada neurotransmisor que ayudan a traspasar información en cada célula, ¿sí? Entonces, no solamente está el impulso eléctrico, sino que estos impulsos son facilitados o disminuidos gracias a los neurotransmisores, que, como su nombre bien lo dice, sirven para transmitir estos estímulos, estos impulsos. Existen muchas moléculas que cumplen esta función de neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, la glicina, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. También, esto no lo vamos a revisar ahorita a detalle, pero sí que consideremos que podemos hablar también de dos sistemas dentro del mismo sistema nervioso, que es el sistema simpático y parasimpático, que también vas a poder revisar en los recursos y que tienen que ver con distintas funciones de los órganos, ¿sí? Y listo. Ahora pasamos al sistema reproductor. Recuerda que, bueno, esto que acabamos de ver es, como quien dice, realmente una pequeña embarrada, pero sí es importante para la actividad que comprendas cuál es la función y cuáles son las partes más importantes del sistema nervioso. Entonces, esto debes de tenerlo muy presente. A ver, si repasáramos, nos acordamos que lo importante es que comprendamos que el sistema nervioso sirve para recoger los estímulos del medio, para interpretarlos y para dar una respuesta. También está compuesto por dos grandes partes, que es el sistema nervioso central y el periférico. Y además, todo eso está compuesto, sobre todo, porque además de las neuronas están los ganglios, pero sobre todo por las neuronas, que cumplen un papel muy importante porque es justamente estas partes que reaccionan a pues, los estímulos. Y bueno, además hay otras funciones que cumplen las neuronas. Y también creo que es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de neurotransmisores porque son los que van a facilitar este funcionamiento, ¿sí? Además, después lo vamos a estar revisando con más detalle. Ahora sí, ¿cómo funciona? Esto sería ya la segunda parte, la segunda gran idea de el mapa mental. Entonces, para que comprendamos cómo están vinculados, primero tenemos que hablar un poquito sobre el sistema reproductor.
¿Cómo funciona? Bueno, hay un detalle importante y es que, a diferencia del sistema nervioso, el sistema reproductor es muy diferente en el caso del hombre y en el caso de la mujer. Como podemos ver, en el caso de la mujer, tiene características muy diferentes a las del hombre y viceversa. En el caso del hombre tiene características muy diferentes en cuanto a cómo está construido, cuáles son las partes que lo componen eh, y cuáles son sus funciones. Vamos a ver cuáles son sus funciones y a partir de esto vamos a poder conocer un poco más. Fíjate, habíamos dicho que el sistema nervioso sirve para recoger estímulos, para interpretarlos y reaccionar a ellos. El sistema reproductor, por otro lado, sirve para, en primer lugar, producir óvulos y espermatozoides. ¿Sí? El sistema eh, reproductor, pues, se va a dedicar gran parte de su energía y gran parte de su estructura y la forma en la que está construido sirve para eso, para generar estas células que son las células reproductivas. ¿Qué más? Bueno, sirve para transportar y sostener las células, porque no solamente las va a producir, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar? Bueno, va a nutrir y criar, va a nutrir a la cría en desarrollo. Esto, ahorita vamos a ver, pero no lo puede hacer el hombre, solamente lo puede hacer en el caso del sistema reproductor femenino. Y además produce hormonas. Esto es vinculado profundamente con el sistema endocrino, si no es que es el mismo sistema endocrino. Endocrino, no estoy muy seguro cómo se dice, si es endocrino o endocrino. Sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino. Entonces, ¿qué más? Vamos a repasar. Primero, produce, bueno, una cosa antes de repasar. ¿Qué es importante? Bueno, que además de todo esto, en realidad podemos decir que sirve para una gran cosa el sistema reproductor y es para la reproducción, obviamente, sirve para reproducirnos, ¿sí? La vida humana, para reproducir la especie humana. Entonces, esto es lo que cumple al final, este es su meta, su objetivo al final. Debemos de tener esto bien claro porque todas estas locuras que hace, que produce esta célula, que hace esto, simplemente sirve para qué? Para que este señorcito y esta señora puedan crear un niñito y que después va a ser un señor o una señora y así va a seguir dentro de miles de años reproduciéndose una y otra vez como clones. Entonces, esa es la función del sistema reproductor. Hay quien dice que es el sistema más importante porque sin ese pues no habría humanidad. Entonces, todas estas cosas que va a hacer estos 4 puntos sirven para eso, para que podamos reproducirnos, para que pueda haber más humanos. Entonces, por eso se producen óvulos y espermatozoides. Entonces, ¿dónde se producen? El, el sistema reproductor masculino no reproduce óvulos, solamente va a reproducir espermatozoides. Los va a producir en los testículos que se encuentran aquí y en el caso de las mujeres, los óvulos van a ser producidos en el ovario. Esta es la primera función del sistema reproductor. Luego, ¿cuál es la otra función? Transportar y sostener a las células. No solamente es que, bueno, ya tuvimos a la célula, ahí se queda. No, debe de cuidarlas, de mantenerlas y de transportarlas. Entonces, el lugar donde primero se sostienen esas células es aquí. En el caso del hombre, del sistema reproductor masculino, en el testículo, aquí se quedan. En el caso del reproductor femenino, se queda en el ovario. Después, la transportación ocurre a través de estos conductos que podemos ver aquí y que en el caso del masculino se llama conducto deferente y en el caso del femenino trompa de falopio, ¿sí? Suceden en situaciones distintas que también vas a revisar en tus recursos. Por ejemplo, el del reproductor masculino sucede solamente durante la eyaculación y en el caso del femenino sucede solamente en determinado momento del ciclo, ¿verdad? Del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué más sigue? El punto número 3, que en este caso solamente puede hacer el femenino, que es nutrir a una cría en desarrollo. Por esto es mucho más
pues, complejo, en este caso, el reproductor femenino, porque esa es la función, esa es la gran función del útero, ¿sí? Eh, Nutrir a una cría en desarrollo, que se va a ir, que va a ir creciendo ahí y que va a ir formándose. Entonces, ese es el tercer punto. Después, el cuarto punto es la producción de hormonas. Las hormonas son producidas en realidad por el sistema endocrino y sirven para la maduración de los órganos y de las células que componen tanto el sistema reproductor femenino como el masculino, para los cambios que surgen, para las distintas funciones que cumplen, ¿sí? Están profundamente vinculados con las hormonas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también está controlado por el sistema nervioso. Entonces, es muy importante y revisen también los recursos y a partir de eso vamos a ir pudiendo llenar el mapa mental. Aquí creo que ya te di bastantes ideas sobre lo que puedes ir poniendo con respecto a su funcionamiento. Después pasamos a cuál es el vínculo. Ese es muy importante. El vínculo es ya la síntesis de las dos cosas que estuvimos checando. Y aquí puse un pequeño meme que se me hace muy gracioso, que es mi única neurona intentando sacar un tema para hablar con mi crush. Acuérdense que crush es para los, los estudiantes de mi generación que no usábamos tantas palabras en inglés. Es como cuando la persona que me gusta. Y se refiere a que pues, sentimos que solo tenemos una neurona y se pone muy nerviosa. En cierto modo, podríamos decir que tiene que ver con el vínculo, con nuestra respuesta ante visualizar a alguien que nos gusta, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se relacionan estos dos sistemas? Bueno, solamente voy a poner 3 puntos. Creo que si no puse otro más, no. 3 puntos, ¿sí? Primero, punto número 1. El sistema nervioso controla directamente al sistema reproductor, o sea, es el que manda el sistema nervioso. Y a sus órganos, ¿sí? El sistema nervioso lo va a controlar. Esto debemos de tenerlo muy clarito, ¿sí? Punto 2. Envía los impulsos para secretar hormonas y liberar óvulos y esperma. Esto tú no lo tienes que poner aquí, ¿eh? Yo solamente te estoy dando pistas, pero tú vas a ponerlo con mayor información que vas a buscar. Pero sí es importante que tengamos claro que el sistema nervioso envía impulsos para secretar hormonas y liberar los óvulos y el esperma, que es pues un vínculo muy grande entre estos dos sistemas. Y 3, el sistema endocrino, que está vinculado con estos dos, envía hormonas a los dos, ¿sí? Y también juega un papel muy importante, por lo cual tal vez, no sé, fíjate, tal vez tendrías que mencionarlo en tu mapa mental. Y listo. Vas a investigar tú más que encuentres sobre el vínculo y lo vas a mencionar, porque estos 3 puntos son importantes, pero hay más, ¿sí? Y listo. ¿Quedan algunas dudas? Yo creo que no, creo que está muy, muy sencillo esta primera actividad de la semana 3 y pues te deseo mucho éxito. Acuérdate que tienes que hacer el mapa mental. Esto se hace en un mapa mental solo con las ideas más importantes y vas a generar un enlace. Terminado esta primera parte. Luego, ¿qué sigue? Punto número 2 y punto número 3 son preguntas. Nos está pidiendo lo siguiente. Dice, en un párrafo de 5 a 8 renglones, cortito, menciona cómo se relacionan los neurotransmisores y las hormonas en la reproducción. También ya vimos un poco al respecto. Y en el punto número 3, lo mismo, en un párrafo menciona cómo funciona la comunicación celular entre el sistema nervioso y el sistema reproductivo. ¿Sí? Entonces, esto también lo tenemos que entender muy bien estas dos preguntas. Es muy importante que entendamos las preguntas para que respondamos directa y específicamente lo que nos están pidiendo, porque solo es un párrafo, entonces ahí debemos de demostrar bien nuestra comprensión. Entonces, para dar así, hablar sobre el tema, que tú buscas tus propias respuestas, pero vamos a entender un poco qué son los neurotransmisores. Bueno, los neurotransmisores pertenecen al sistema nervioso. Esto nos debe quedar claro, ya hablamos de ellos, están en las neuronas.
mientras que las hormonas pertenecen a el sistema endocrino. Ujú. Primera gran cosa que hay que detallar. Por ejemplo, aquí tenemos a una imagen de cómo se vería un neurotransmisor que se encuentran aquí en la que llamamos la hendidura sináptica entre dos neuronas. En cambio, las hormonas se encuentran en todo esto, en todos estos órganos que son los que pertenecen al sistema endocrino. ¿Sí? Punto número 2. La transmisión de neurotransmisores se realiza a través de la hendidura sináptica, como ya vimos, mientras que las hormonas es en la sangre. O sea, unos van a estar en todo el cableado, que es el del sistema nervioso, y otros van a estar en todo el sistema circulatorio, o sea, en la sangre. Así se van a estar transmitiendo las hormonas, ¿sí? Las hormonas son producidas por medio de estas glándulas endocrinas, que es el páncreas, el timo, el ovario, testículo, y los neurotransmisores se producen por las neuronas, como ya vimos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es cómo se relacionan neurotransmisores y las hormonas en la reproducción. Primero ya tenemos claro qué son, más o menos, y luego vamos a ver más sobre sus diferencias. Primero, habíamos visto que la hormona se libera a cierta distancia de su célula blanco. O sea, si quiere llegar a una célula, no necesariamente va a estar muy cerca de esa hormona en la célula, sino que la va a producir una glándula y después va a llegar. Pero el neurotransmisor tiene que estar muy cerca porque se libera en una neurona y además está enlazada con otras. La hormona puede viajar por todo el cuerpo, pero el neurotransmisor es de acción local. La hormona utiliza la sangre como medio de transporte, ya habíamos dicho. El neurotransmisor usa la hendidura sináptica. La acción hormonal es mucho más amplia, ¿sí? Por ejemplo, los cambios de la pubertad son generados por las hormonas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que son cambios que duran mucho tiempo, ni siquiera podemos marcar bien qué día iniciaron y qué día terminaron, pero sí nos damos cuenta que nuestro cuerpo comienza a desarrollarse, que desarrollamos caracteres sexuales secundarios, y en cambio, los neurotransmisores tienen una función muy definida, que es reaccionar de distinta manera, sentir una emoción, sentir una energía, tener un cierto pensamiento, cierta actitud. Son cosas muy definidas que tienen que ver con el sistema nervioso. La hormona sirve como un medio de transmisión general de información y, en cambio, el neurotransmisor decodifica información muy específica, como ya mencionamos. Los dos transmiten información. Esto es muy, muy padre que lo veamos porque le dice a un órgano, oye, tienes que empezar a hacer esto, no te me estás tardando. Pero el neurotransmisor es más directo. En cambio, la hormona es, voy a tardar más, pero voy a terminar haciendo cambios mucho más grandes. Hormonas versus neurotransmisores en la reproducción. Ahora sí. Primero, y esto es lo único en lo cual voy a enfatizar, tú después vas a buscar más, pero es lo más importante según yo, tal vez tú encuentres otra cosa. Lo que a mí me pareció más importante, ¿sí? Es que en la reproducción, no es cierto, no es lo más importante, hay cosas más importantes, ¿eh? Pero algo muy importante, estos son los neurotransmisores a la izquierda. Los neurotransmisores tienen una acción local y en tiempo definido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que en la reproducción sexual busca cuáles son esas acciones eh, que requieren de una respuesta inmediata. Están relacionadas con los neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, la dopamina estimula el deseo, ¿sí? La acetilcolina, la excitación, el óxido nítrico, la erección, la serotonina, sensación de bienestar y placer. Todo esto tiene que ver con la reproducción. Para eso están programados. Pero fíjate, solamente duran un tiempo y en un espacio, en un lugar del cuerpo, ¿sí? En cambio, las hormonas son de acción extendida y de mayor duración, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos solamente una de las hormonas, del caso del cuerpo masculino y del caso femenino. O sea, del masculino, la testosterona.
La testosterona tiene una determinada cantidad que se segrega cuando uno tiene la edad de 20 años, de 30 años, de 40 años, ¿sí? Y es de larga duración. Esta hormona sí que está también relacionada con el deseo, con cosas así, pero también con las células reproductivas directamente. Y lo mismo en el caso de los estrógenos en el cuerpo femenino, ¿sí? Que tienen que ver con la fertilidad en los dos casos. Entonces, busca por ahí. Ya tenemos aquí mucha idea de cómo es que están relacionados en la reproducción, que es lo que se nos están preguntando, ¿sí? También busca directamente en tus recursos y ahí también vas a encontrar específicamente lo que se nos está cuestionando. Luego, la tercera pregunta, vamos a ver. Vamos a recordar. La primera pregunta es cómo se correlaciona. Bueno, la tercera pregunta es cómo funciona la comunicación celular entre el sistema nervioso y el reproductivo. Bueno, el funcionamiento general del sistema reproductor está controlado por el sistema nervioso, ya lo vimos, y por las hormonas producidas por el sistema endocrino. También ya lo habíamos visto. O sea, el sistema reproductor obedece y el sistema nervioso manda. También manda un poco el sistema endocrino, o sea, las hormonas. Punto 2. A esto lo vamos a llamar eje neuroendocrino, ¿sí? Porque pues son estas dos partes que son las hormonas y los neurotransmisores, que está formado fundamentalmente en el sistema reproductivo por el sistema nervioso central, la hipófisis y los ovarios y testículos. Esto es muy importante. Mira, aquí te estoy compartiendo esto que te puede ser de mucha utilidad, no se te escape. Está formado fundamentalmente por estas tres partes, ¿sí? Entonces, aquí es donde va a ocurrir la comunicación. También el hipotálamo juega un papel muy importante. Investiguen tus recursos, que es el hipotálamo, para mandar, integrar las señales que proceden del sistema nervioso y de la periferia. Y también va a regular directamente la secreción de gonadotropinas a cargo de la hipófisis. Busca qué son las gonadotropinas, que tienen que ver con estas sustancias generadas por las gónadas, que son los testículos y los ovarios. Esto hace que los testículos generen testosterona y los ovarios estrógenos y progesterona. ¿Sí? Fíjate, así como está, cómo funciona esta comunicación entre los dos sistemas. Ahora sí ya terminamos nuestra actividad. Creo que es una actividad muy sencilla que nos permite también aprender bastante y expresarlo de forma creativa por medio de este mapa mental que ya revisamos. Acuérdate que tú lo vas a ir incluyendo de manera jerárquica, la idea principal, la idea secundaria. Y después vamos a contestar estas dos preguntas en un documento de Word donde al principio vamos a haber pegado el enlace. Y listo. Acuérdate de poner al final tus referencias. Y todo tu documento de Word debe de tener una portada, las instrucciones de cada paso, el contenido que debe de estar hecho con tus palabras, hecho 100% por ti, y las referencias. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a la actividad integradora 6. La actividad integradora 6 también va a exigir trabajo creativo de tu parte y la buena noticia es que tengo aquí unas preguntas que les voy a compartir como planteamiento para que nos inspiremos, ¿sí? Pero lo podemos hacer como más nos sintamos motivados lo que nos van a solicitar, que es un ensayo. El ensayo siempre nos permite expresarnos de manera creativa, solamente que debemos de tomar también aquí en cuenta la estructura, que es lo que vamos a enfatizar ahorita. Vamos a integrar entonces en el procesador de texto también un ensayo sobre, y este va a ser el tema, el ejercicio del respeto hacia la diversidad de la sexualidad. ¿Sí? Repito, el ejercicio del respeto hacia la diversidad de la sexualidad. Esto es lo que nos interesa, ¿sí? El respeto hacia la diversidad de la sexualidad. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, muy sencillo. Dice, ¿cómo voy a realizar esta actividad? Vas a integrar los elementos anteriores. Vamos a internar los siguientes elementos.
en un documento de procesador de textos en el siguiente orden. 1, portada, y después, al final, referencias. Punto 1 va a ser un ensayo y punto 2, reflexión de final de media cuartilla. O sea, va a ser como la conclusión de tu ensayo. ¿Y de qué va a tratar nuestro ensayo? Bueno, primero, vamos a ver. El ensayo va a tener 2 cuartillas. Es lo que nos están pidiendo. Acuérdate que 2 cuartillas es lo mismo que 2 páginas. Sobre sexualidad. Va a incluir los siguientes elementos, y aquí están estos elementos: reproducción como decisión, sexualidad como práctica cultural, respeto a la diferencia, exclusión y segregación, y diversidad de género y orientación sexual. Aquí ya nos podemos ir dando cuenta que ya no estamos hablando de la sexualidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista anatómico. Ya estamos revisándolo a partir de otra perspectiva, que es la que tiene que ver con lo cultural y lo social. Entonces, ahorita, entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en este ensayo? Tenemos que cambiar el cassette, digamos, cambiar de canal, no olvidar lo que revisamos en la actividad pasada, pero sí pensarlo ya desde una perspectiva diferente, que tiene que ver con nuestra forma de comunicarnos como seres humanos, de interpretar a la sociedad, que es algo que estuvimos revisando, digamos que los primeros 10 módulos de esta prepa. Entonces, ya tenemos todo el bagaje para poder hacerlo. Creo que esto nos lo va a facilitar mucho. Entonces, en el punto 2, una vez que hayamos puesto todos estos puntos que nos están pidiendo en 2 páginas, tenemos que incluir una reflexión de media página donde vamos a explicar cómo es que el conocimiento de estas características va a ayudar a fortalecer nuestro proyecto de vida. Esta respuesta la vamos a tener muy clara después de que hagamos el punto 1. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, primero debemos de tener en cuenta que estamos trabajando con la idea el tema de la cultura y la sociedad. Es muy importante que no empezamos a pensar esto a partir de la biología porque no es la idea, ¿sí? Y por lo tanto, planteamos temas importantes que se revisan cuando hablamos de la sexualidad desde un punto de vista cultural, ¿sí? Y una de las formas de abordarlo, uno de los abordajes más comunes últimamente o más recientes, son los que tienen que ver con el concepto de género, ¿sí? El concepto de género o identidad de género, se basa principalmente, no sé si principalmente, pero depende mucho de la idea de diferencia entre que no es lo mismo el género que el sexo. Comúnmente se considera que una persona que nace con el sexo masculino, por ejemplo, es para siempre perteneciente al género masculino. Sin embargo, de acuerdo con esta forma de verlo, una persona que nace con el sexo masculino puede tener en su mente el género femenino o incluso otro género, ¿sí? Así que es importante que desde ahorita vayamos comprendiendo que cuando lo pensemos desde esta perspectiva, el género es diferente del sexo. Por eso nos podemos dar cuenta que en los recientes documentos legales se pregunta, no sé si los han visto, si les ha tocado, se pregunta cuál es el género de la persona y no el sexo, que es como se hacía antes. Hay que checar esto. Y bueno, aparte hay otra cosa que es diferente al género y al sexo, que es la orientación sexual y la orientación romántica, ¿sí? Nos podríamos quedar solamente con decir orientación sexual, que es pues, las personas hacia las que se siente determinado ser humano atraído o atraída sexualmente. Pero también podría ser una atracción únicamente romántica. La cosa, digamos que se pone compleja. Sin embargo, es importante entender por qué se pone compleja y por qué es un tema tan importante y últimamente tan polémico, ¿sí? Y bueno, es polémico, las cosas son polémicas cuando hay personas que sufren y los primeros que sufren pues son los que son las personas que sufren discriminación, faltas de respeto hacia su dignidad y exclusión de distintos tipos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una infografía de la UNAM que se llama ¿Quién es quién en la diversidad sexual? Y este depende,
Esta infografía se refiere a la orientación sexual, porque ya habíamos visto que aquí, que bueno, género es una cosa, orientación sexual es otra y sexo es otra. Entonces, orientación sexual, ¿qué es? Bueno, orientación sexual es deseo sexual y erótico afectivo hacia otros, ya sean mujeres, hombres o ambos, ¿sí? Entonces, hay quienes se van a asumir lesbianas, gays, bisexual y heterosexual, entre otros tipos de orientación sexual, ¿sí? Y después está lo que ya habíamos dicho, la identidad de género, que es la construcción de la identidad y la autodeterminación en relación a la sexualidad. Dice, las personas no siempre reflejan una concordancia con su sexo biológico, que es lo que habíamos estado viendo, ¿sí? Entonces, los que conocemos son transvestismo, transexual, intersexual, transgénero. Y bueno, las personas que sí se asumen como coincidiendo con el sexo, con el sexo biológico, con el género, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí a grandes rasgos, parte de la idea. Y lo más importante aquí que dice, ¿qué es la diversidad sexual? Bueno, es un concepto que reúne las diferentes expresiones de la sexualidad, más allá de la idea tradicional de hombre y mujer, y cómo se relaciona el cuerpo en un contexto específico, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo conozcamos porque por varias razones. Primero, porque es algo que forma parte de los estudios académicos, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, porque es algo que sirve para explicar al mundo, para comprender al mundo. Y en tercer lugar, porque como en esta misma actividad se propone, tiene que ver con nuestro proyecto de vida en el sentido de el crecimiento del respeto y también el de afirmarnos y conocer nuestra identidad, respetarnos a nosotros y respetar a los demás. Entonces, después de este rollo, vamos a pasar a nuestra estructura del ensayo. La estructura del ensayo la estoy compartiendo como una plantilla en este mismo video. En este mismo video lo puedes ver y está disponible para todos. Entonces, ahorita voy a pasar a la plantilla para que chequemos cuál es el contenido de esa plantilla. Mira, en esta plantilla voy a explicar cómo vamos a hacer el ensayo como yo lo propongo. Es una propuesta. Acuérdate que tú siempre debes estar muy al pendiente de lo que te solicite tu facilitador, porque tu facilitador es quien te está guiando y quien te está evaluando. Únicamente lo que pongo aquí son ideas y planteamientos sobre una estructura para que vayamos desarrollando nuestro contenido, ¿sí? Entonces, primero, ¿en qué se va a dividir nuestra actividad? Se va a dividir en las tres partes que ya conocemos. Primero, una portada que la tenemos aquí. Al final, nuestras referencias que las tenemos aquí. Y en medio, como en un sándwich, vamos a tener nuestro ensayo y la reflexión final, que es parte del ensayo, por decirlo de algún modo. Estoy incluyendo las instrucciones y estoy incluyendo unas sugerencias que yo le puse, ¿sí? Entonces, primero tú vas a llenar la portada. No, no, sí, o como quieras. Puedes bajar esta plantilla, dice aquí, para usar la plantilla, una vez abierta la hoja de planeación, o sea, esta hoja, o más bien la plantilla, una vez abierta, da clic en archivo, o sea, en archivo aquí, elige la opción descargar como, y por último, elige la opción Microsoft Word, que significa que se va a descargar como un archivo de procesador de texto. Por favor, no solicites acceso al archivo, ¿sí? No, ese no es el camino a seguir. Te repito, no solicitar acceso al archivo, no solicites acceso al archivo. No sé por qué eso, esa no es una opción, más bien, no es una opción, ¿sí? Esta es la opción que si te interesa descargar la plantilla. Si no te interesa, perfecto también. Nada más te puedes guiar con estas preguntas o tómalo como si estuviéramos platicando y listo. Si quieres usarlo, va a ser necesario que hagas esto. Esta es una plantilla que entiendas esto, ¿sí? Es una plantilla con preguntas guía. Son preguntas guía nada más, ¿sí? Yo la hice, pero una vez que esté escrito tu ensayo, debes borrar todas mis indicaciones.
El número de los párrafos, bórralo y borra las preguntas, ¿sí? Deja solamente tu ensayo y la reflexión escritos con tus palabras, ¿sí? Entonces, ya lo puse aquí sobre advertencia, no hay engaño. Si tu ensayo contiene otras cosas que no están escritas por ti o que no son las instrucciones de la actividad, pues puede estar en peligro tu calificación y con mucha razón, ¿eh? Con mucha razón. Entonces, debes de quitar todo lo que no tenga que, todo esto es paja. Entonces, lo vas quitando, lo vas quitando, lo vas quitando y solamente vas dejando las cosas que tú respondes. Esto debe de quedar muy claro. Entonces, recuerda, esto también son recordatorios. Esto es solo una hoja de guía, por eso nada más es para eso. Toma en cuenta todas las indicaciones de tu facilitador y también sigue tu creatividad. Esto es importante. Pero lo más importante es que tomes en cuenta todas las indicaciones de tu facilitador, porque es quien te está facilitando y quien te está orientando. Siempre debes dividir lo escrito en párrafos. No escribas solo un párrafo sin separar, no. Escribe muchos párrafos, escríbelos separados, con un orden de introducción, desarrollo y conclusión, porque si no, no va a ser un ensayo. Necesitas seguir este orden, ¿sí? Los párrafos deben de tener una extensión de 5 a 12 renglones. Esto lo sugiero, pero pueden ser menos, puede ser 5, pero no menos de 5, ¿sí? Perdón, de 7 a 12 renglones. Yo sugiero esto porque es como medí que se ve bien. Luego, ¿qué más? Todo debe de estar escrito con tus palabras, ¿sí? Nada de que Google, no. Y si te sacas algo que no esté hecho con tus palabras, acuérdate que eso es plagio y acredita a que no se acredite la actividad, a que se repruebe la actividad. ¿Qué más? Recurre a la información de los recursos y fuentes de autoridad. Acuérdate que las fuentes de autoridad y los recursos no sirven para que las copies, solamente sirve para que de ahí entiendas la información, la tomes y la expliques con tus propias palabras. ¿Qué más? Recurre a información de los recursos, sugerencia de redacción, última cosa. Escribe oraciones cortas, separadas con punto y seguido. Y ya, esta es mi sugerencia más importante de siempre. Escribe cortito, no te pongas con rollos muy largos, no te pongas a escribir así, aunque le pongas coma. No, punto y seguido es la clave de tu éxito. Esta va a ser la gran clave. ¿Ya? Entonces, uno, escribe un ensayo de 2 páginas sobre sexualidad que incluya los siguientes puntos. Y ya vimos cuáles son los puntos. Listo. Entonces, esta es mi sugerencia de cómo vamos a trabajar en el ensayo. Espero que les guste. Primero que nada, título. Y el título, pues puede ser el respeto de la diversidad sexual, no sé. Tú le vas a poner el nombre. Ponle como a ti te nazca ponerle. Tu ensayo se va a dividir en una introducción, un desarrollo y puedes ponerle aquí la conclusión. Yo estoy tomando la conclusión como si fuera el punto 2, porque nos dicen la reflexión final. Entonces, ya tenemos la estructura básica de nuestro ensayo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que entendamos qué es una introducción, porque nos están diciendo, es un ensayo, necesita una introducción. Entonces, la introducción puede ser de solo un párrafo y con eso está muy bien. En la introducción debes de explicar de qué vas a hablar en este ensayo. Esto es muy importante. Voy a explicar de qué se trata este ensayo. Explícalo. Y acá hay más preguntas que nos pueden servir de guía. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te parece interesante? ¿Sí? ¿Qué te parece interesante del tema? Entonces, una vez que tengas esto, pues ya va a ser bastante sencillo proseguir. Ya tenemos nuestro primer planteamiento. Entonces, imagínate, ¿de qué vas a hablar en este ensayo? En este ensayo hablaré de las relaciones comerciales de Estados Unidos con... Puedes poner lo que sea que nos están pidiendo. En este caso voy a hablar de la importancia del respeto, bla, bla, bla. Y después, esto me parece muy importante porque, y explica, etcétera, ¿verdad? Entonces, así vas a escribir oraciones cortas, las vas a terminar, aquí solamente estoy poniendo un ejemplo y listo. Una vez que tengas tu primer párrafo, ya tienes tu introducción. Y lo que sigue son los párrafos de lo que nos pidieron. Fíjate, nos pidieron 5 cosas. Nos pidieron reproducción como decisión, sexualidad como práctica cultural y lo demás. Entonces, listo. Son
1, 2, 3, 4, 5. Son las 5 cosas que nos están pidiendo. Por eso las puse aquí. Entonces, es muy importante que, a mí me parece, que menciones directamente la frase, no así pegada, pero que sí la menciones por ahí en tu párrafo para que tu facilitador se dé cuenta de que estás hablando de eso que nos pide la actividad. Entonces, en el párrafo 2, es donde ya empezamos el desarrollo, yo sugiero que empecemos con el primer tema, que es reproducción como decisión. Entonces, aquí el tema al que nos lleva, según esta sugerencia, simplemente es en qué consiste la planificación familiar. ¿Por qué es un tema importante? Es recomendable para la sociedad y los individuos que la reproducción sea una decisión, ¿sí? Entonces, esas son preguntas al aire, tú puedes responder las que tú quieras, pero la idea es que pues tengamos idea de qué vamos a ir poniendo. Entonces, podríamos poner, a mí la reproducción como decisión me parece un tema fundamental porque nos permite decidir eh, de acuerdo a nuestra forma de planear nuestro futuro. Y a partir de ahí podemos buscar información en Internet. Acuérdate que tenemos que completar con fuentes confiables que nos ayuden a justificar lo que queremos expresar. Párrafo número 3, sexualidad como práctica cultural. Y la pregunta que yo sugiero es, ¿cómo afecta la cultura a la sexualidad? Recuerda que cultura significa creencias, costumbres, mandatos y saberes de la sociedad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la sexualidad como práctica cultural? ¿Sí? Y en este caso aquí sí viene identidad, aquí sí hablaríamos de identidad, género y de género y orientación sexual. Esto tiene que ver mucho con este tema, entonces aquí lo puedes mencionar. Después viene el párrafo número 4, que es respeto a la diferencia. ¿Hay personas que se han visto afectadas por la discriminación sexual? La pregunta, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Es suficiente con el respeto a la diferencia y la diversidad? Son algunas de las preguntas que estoy poniendo nada más como disparador. Tú puedes pensar en más. Por ejemplo, ¿cuáles son los daños más grandes cuando no hay respeto? Entonces, ¿por qué es tan importante el respeto a la diferencia? ¿Por qué es tan importante el respeto a la diversidad? Después pasamos al párrafo número 5 que dice, ¿qué es la exclusión y la segregación en la sexualidad? Y ahí vas a buscar en qué consisten estos dos conceptos. ¿Cómo se ven afectadas las personas por la exclusión y la segregación? ¿Cuáles son los ejemplos más importantes? ¿Y qué podemos hacer para resolverlo? Por último, el párrafo número 6 se trata de la diversidad de género y orientación sexual, que es lo que vimos en la presentación. ¿Qué es el género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Sí? Esto es importante. Y listo. Esta va a ser la primera parte, el punto número 1, y después vamos a pasar a el punto 2 que dice, incluye una reflexión de media cuartilla sobre cómo el conocimiento de estas características te ayudará a fortalecer tu proyecto de vida. La forma en la que está construida esta pregunta me parece interesante porque nos hace relacionar este tema que podría parecernos a algunos un tema un poco ajeno, pero nos hace relacionarlo con nuestro proyecto de vida. O sea, con cómo es que nosotros nos planteamos nuestras decisiones, nuestros planes en el futuro en relación con esta comprensión, con la importancia del respeto, que es el tema que se planteó, la importancia del respeto a la sexualidad, a la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las preguntas que a mí se me ocurren, que yo plantearía, que es, ¿cómo se relaciona el aprendizaje sobre la sexualidad, más bien, sobre el respeto a la sexualidad en la cultura como tu proyecto de vida? ¿Sí? ¿En qué te beneficia y fortalece conocer más sobre este tema? ¿Cuáles son los planteamientos de este ensayo que te parece más importante aprender y difundir? ¿Y por qué? Y párrafo 9, ¿cómo aplicarías el respeto a la diversidad y la orientación sexual en tu proyecto de vida?
y listo. Esas son algunas ideas, algunas preguntas. Tú puedes plantear tus propias preguntas, pero a mí siempre me parece muy importante compartir algunas como para irnos guiando, porque a veces, y sobre todo para demostrarte que estás equivocado si es que crees que no tienes ideas o que no sabes, porque sí sabes, tienes todas las respuestas dentro de ti o por lo menos las estrategias para buscarlas. Entonces, pues es una forma de motivación estas preguntas, para ver, para recordarnos que basta con que nos hagamos la pregunta adecuada para que podamos ir desarrollando todos estos contenidos que se plantean. Por eso creo que es tan práctico que lo hagamos de este modo. Obviamente tú lo puedes hacer de la manera en la que a ti te acomode más. Y listo, pues estamos terminando nuestra sesión. Acuérdate que después de todo tu actividad debes de poner las referencias y tienes que revisar lo que escribiste, tienes de revisar que está bien escrita cada una de las partes, que se respetó la ortografía y los elementos de la redacción. Una vez que hayamos terminado nuestra... Ah, ya me acordé que... Una vez que hayamos terminado, bueno, acuérdate de poner las referencias. Las referencias son muy sencillas de poner. Simplemente ponemos el apellido del autor que hayamos elegido, su nombre después de la coma. El año va entre paréntesis, terminados con punto. Escribimos el título del artículo o del texto que hayamos elegido, el nombre de la revista o página donde lo sacamos, la fecha de consulta y el URL. Todo esto hace que sea una referencia completa. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, este es el recordatorio de siempre. Portada, instrucciones, contenido y referencias. Revisa 2 veces tu actividad antes de enviarla. Las referencias ya habíamos explicado cómo es, así que hemos terminado. Yo soy el profesor Octavio Martínez. Me dio mucho gusto acompañarte con estas 2 interesantísimas actividades. Acuérdate que me puedes compartir aquí tus dudas o comentarios por medio de los mismos comentarios. Seguimos en contacto. Hasta pronto.